Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo estudio bíblico que corresponde a la escuela dominical. Estamos muy contentos ya porque hay hermanos que han cumplido años y hay hermanos que han estado de aniversario. Así que un saludo muy especial a Ignacio Cayupi, que estuvo de cumpleaños esta semana, que recién pasó. Y también para el matrimonio de nuestra hermana Lucy con nuestro hermano Miguel. Con nuestro hermano Ignacio, que cumpla muchos años más. Está recién empezando su vida, así que la vaya forjando a través de los años, junto con su mamá, que es su apoyo y guía espiritual. Y nuestro hermano Miguel y Lucy también. Antes eran dos, empezaron dos, ahora ya son cuatro. Se han duplicado. Así que bendiciones para ustedes también. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y seguir orando por nuestro hermano Raúl, que se encuentra en la quinta región, bastante aquejado por esta enfermedad que le dio pulmonar. Esperamos que Dios siga haciendo su voluntad en él y que esperamos que conteste nuestras oraciones y que se recupere. Continuamos con el estudio bíblico. La semana pasada estuve viendo el estudio número 32 y que el título era Lealtad a la palabra de Dios. Y empezábamos con la lectura en Deuteronomio 6, versículo 4, y que para los judíos es el Shema. Oye Israel. Y así empieza este estudio. Oye Israel. ¿En qué cosas debía oír Israel y qué cosas debía guardar? Una de las cosas más importantes es el versículo número 5, que Jesús lo citó como el principal y más grande mandamiento, que amarás a Dios, ¿no es cierto?, con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento según Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros debemos obedecerlo tal cual como está. Estaba leyendo yo el tema del corazón, donde según acá, dice que están las emociones y está la parte intelectual. Estaba leyendo yo con respecto a la reacción respecto a las emociones. Y hay un artículo que dice de que cuando hay una ruptura amorosa, la reacción del corazón es emitir productos químicos, por alguna forma de decirlo, que son los mismos que emite cuando tiene un infarto. Así de crucial es el corazón con respecto a los sentimientos. Reacciona a los sentimientos de esa forma. Me pareció interesante. Entonces decía que había que amar a Dios con el corazón, ¿no es cierto?, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la parte más importante de lo que vimos la semana pasada. Y nosotros debemos obedecerlo y seguirlo tal cual como dice la palabra de Dios. Continuamos con este estudio. Unidad 2. Fundamentos para vivir. Estudio 33. Los escogidos de Dios. Bueno, aquí el comentarista inicia con nuestro nuevo estudio, viendo desde el punto de vista de las bendiciones y de las cosas que deben cumplir los escogidos de Dios. Y aquí, como estamos viendo, nosotros estamos estudiando lo que pasó con los israelitas, que es el pueblo escogido de Dios. Pero también nosotros somos el pueblo escogido de Dios, pero el pueblo espiritual escogido por Dios, que es la iglesia. Y vamos a ver lo que dice acá el comentarista en la introducción. Dice así: la religión de Israel estaba basada en dos cosas. Ahora, ¿cuál es la religión de Israel? La religión de Israel es lo que ahora se llama el judaísmo. Recuerden que el judaísmo también trató de influir en los primeros cristianos, traspasándole toda esa carga religiosa a los cristianos. En el Antiguo Testamento se les llama los judaizantes, es decir, que ellos querían que la iglesia cristiana tuviera porciones de la ley, por ejemplo, la circuncisión, una de las cosas. Entonces dice acá el comentarista, la religión de Israel estaba basada en dos cosas: el amor de Jehová hacia los patriarcas, con quienes había hecho un pacto,
y la libre elección de su descendencia a la que liberó de la servidumbre egipcia, para convertirla en un pueblo sacerdotal y en una nación santa. Esas son las dos cosas que estaba basada la religión de Israel. Primero, en el amor de Jehová hacia los patriarcas, y luego en la elección de ese pueblo basado en lo que Dios había hecho de sacarlo de Egipto. Dice así: de la misma manera, los que formamos ahora el pueblo de Dios, es decir, los que componemos la iglesia de Jesucristo, se fijan cómo se puede retrotraer al Nuevo Testamento, hemos sido elegidos por el Señor sin méritos propios. ¿Quién ha tenido méritos para pertenecer a la iglesia? Levante la mano. El propósito es que le sirvamos como un pueblo santo, santificados por su gracia mediante la fe en Jesucristo. Cambia la cosa, ya no es porque nos sacó de Egipto, sino es que por nuestra fe en Cristo. La santidad implica que debemos apartarnos de todo lo que desagrada a Dios, como los judíos tenían que separarse del ambiente cananeo con todas sus costumbres idolátricas. El lado positivo es tratar de hacer todo aquello que sabemos que agrada a nuestro Dios, como los israelitas tenían que observar la fidelidad, los mandamientos que Jehová, su Dios, les había impuesto. Así como los israelitas tenían que apartarse de las costumbres idolátricas y que tenían que cumplir la palabra de Dios con fidelidad, ¿no es cierto? Nosotros debemos guardar la santidad, es decir, estar consagrados a Dios, al Padre en este caso. Los escogidos de Dios deben distinguirse de los demás en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de vestir, etc. A veces nos confundimos tanto con el resto del mundo en que nuestra manera de hablar, vivir, vestir son exactamente iguales, no hay ninguna distinción. No sé si usted ha notado que a la iglesia llegan personas o hermanos en ropa que no es adecuada. Hay muchos hermanos que se quejan por la ropa. Y es cierto, porque si nosotros vamos a hablar con el presidente de la nación, no vamos a ir con sandalias y con ropa no adecuada, vamos a irnos con corbatas si somos varones, en mejor vestido si son las damas. De la misma manera, debemos distinguirnos en ese aspecto. Dice acá: porque este es el mejor testimonio que podemos dar de que somos un pueblo santo y apartado de Dios. Es decir, en nuestra forma de hablar, vivir, de vestir y otras cosas que también nos deben distinguir. Esa es la introducción para este estudio. Punto número 1. Dios escogió un pueblo que era esclavo. Deuteronomio 6, 20 al 23. Mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Vamos a ver qué dice acá el comentarista. Versículo número 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los estatutos y testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dice acá el comentarista que la obligación de enseñar las palabras del Señor a los hijos es bien explícita en esta sección. Y nosotros estamos aprovechando la oportunidad de estudiar el libro de Deuteronomio con todas las leyes y las cosas que nosotros debemos cumplir, y que las leyes que Dios le dio a los hombres para mejorar la vida y la relación entre Dios y el hombre y la relación entre nosotros los hombres, comparándola con las leyes que actualmente los hombres están haciendo en los congresos respectivos de nuestros países. Porque actualmente el hombre sigue haciendo leyes, y esas leyes muchas veces se contradicen con las leyes que Dios nos dio a nosotros. Continuemos. Cuando los hijos pregunten por el motivo y la razón de los mandamientos e instituciones que indudablemente van a llamar su atención y despertar su curiosidad,
hay que explicarles los motivos por los cuales fueron dados. Ya, aquí quiero hacer una aclaración con respecto a lo que pasa hoy día. Acá dice el comentarista que hay que explicarles los motivos por los cuales fueron dados. Y eso está de acuerdo con lo que dice el versículo número 20. Dios dice que nosotros les digamos por qué fueron dados. ¿Qué pasa? Que hoy día los legisladores están impidiendo que nosotros hablemos a los niños sobre nuestra religión, en este caso el cristianismo. Entonces, este versículo particularmente se va a contraponer con lo que el legislador está haciendo en este momento, que es sacar, ¿no es cierto?, a Dios del hogar. Sigamos, ¿qué es lo que dice acá? Como creyentes debemos explicar las razones que tenemos para creer y actuar de tal manera y no pedir a las personas una fe ciega. Acá Dios no invita a que crean en Él en forma ciega, sino en base a lo que se ha visto. Siempre dice, mira, tú sabes que yo te saqué de Egipto, tú sabes que yo te guardé en el desierto. No es una fe ciega, sino que es una fe sustentada en hechos reales, en hechos que ocurrieron. Esperemos que podamos, a medida que avanza, ¿no es cierto?, el tiempo, a medida que avanza la legislación, podamos tener cierta libertad como para enseñar estas cosas a nuestros hijos. Veamos el versículo 21. Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Eso es lo que los israelitas deben decirle a sus hijos, que Jehová los sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Qué dice acá el comentarista? Si no hubiese sido por el poder de Jehová, los israelitas habrían continuado en la esclavitud y jamás hubieran salido de Egipto. En Egipto tenían unas condiciones de vida poco gratas, y Dios se apiadó de ellos y oyó su clamor. Moisés fue el instrumento del que Dios se valió para sacarlos de aquella situación. Pero detrás de Moisés y utilizando a Moisés estaba Jehová su Dios. Bueno, como decíamos, esto tiene que decirlo los israelitas a sus hijos. Pero vamos a hacer un pequeño cambio con respecto a lo que nosotros debemos decirle a nuestros hijos hoy día, estando en el Nuevo Testamento. Permítame, por favor, hacerle este cambio. Versículo 21, ¿cómo quedaría? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos esclavos de Satanás en el mundo, y el Padre nos sacó del mundo con mano poderosa. Si no hubiera sido por el poder de Dios, nosotros habríamos continuado en la esclavitud y jamás hubiéramos salido del mundo. En el mundo teníamos unas condiciones de vida poco gratas, y Dios se apiadó de nosotros y oyó nuestro clamor. Jesús fue el instrumento del que Dios se valió para sacarnos de aquella situación, pero detrás de Jesús y utilizando a Jesús estaba Dios el Padre. ¿Qué le parece cómo quedaría así para nosotros? Versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Eso es lo que el israelita le está explicando a los niños cuando hagan estas preguntas. Las señales y milagros de que se habla aquí se refiere a lo expresado en el capítulo 4, versículo 34, es decir, a las 10 plagas. Cuando los primogénitos de los egipcios, tanto de los hombres como de los animales, fueron muertos y hubo gran lamento en la tierra de Egipto. Faraón se dio cuenta de que no podía desafiar al Dios de los israelitas y decidió dejar salir al pueblo. Acá hay que hacer un énfasis con respecto a esto, porque las 10 plagas no fueron por casualidad. Las 10 plagas atacaron a 10 dioses distintos que tenían los egipcios. El dios Rana, ¿no es cierto?, el dios Sol, el dios Nilo, etcétera. Un montón de dioses. Entonces las 10 plagas tenían una razón de ser precisa y exacta. No fue al azar, sino que estaba orientada primero a los dioses que imperaban en Egipto y segundo, y lo más importante, a la venida del Mesías. Versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, dice el versículo 23. El comentarista dice lo siguiente: Dios los sacó de Egipto con un propósito determinado.
Naturalmente tuvieron que pasar por muchas pruebas. Durante muchos años estuvieron peregrinando en el desierto, cosa que no fue fácil para ellos. Sin embargo, tenían una meta a la que se dirigían. ¿Cuál era la meta? La tierra de Canaán, la tierra que había prometido a sus antepasados. Ahora, nosotros vamos peregrinando también por el desierto, y este desierto se llama la vida cristiana. También nos pasan situaciones y cosas que son bastante desagradables en algunos casos y otras muy deseables en otros casos. No es fácil transitar por esta tierra, por este desierto que se llama la vida cristiana, pero tampoco estamos solos. Al igual como los israelitas estaban con Dios, nosotros estamos con Jesús y con el Espíritu Santo particularmente. Y nuestra meta también es clara. Llegar no a la tierra prometida que es Canaán, sino que a la promesa que Jesús nos dijo. Yo voy y les voy a preparar habitación para ustedes. Que dice acá, continúa el comentarista, dice lo siguiente: Dios no sacó al pueblo para que pereciera de hambre y sed, sino para darles una tierra que emanaba leche y miel. Sus sufrimientos se debieron a su desobediencia y rebeldía. Y aquí también dice el himno: allá no habrá más llanto ni dolor, no habrá enfermedad, donde vamos nosotros. Los israelitas llegaron a la tierra prometida, siguieron con el sufrimiento de las cosas que les faltaba, tuvieron que seguir con el trabajo, siguieron enfermando. Nosotros no, cuando lleguemos a la tierra prometida va a ser total y absolutamente distinto. Y acá dice también que los sufrimientos que fueron sometidos los israelitas básicamente se basó en su desobediencia y en su rebeldía. Lo mismo nos pasa a nosotros. Punto número 2. Dios exigió obediencia al pueblo escogido. Deuteronomio 6, 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Versículo número 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Dios le puso una condición y ellos debían observarlas, dice acá el comentarista. Igual que había puesto unas condiciones a los primeros padres en el paraíso y estos tenían que cumplirlas. ¿Cuáles eran las condiciones? Acuérdense lo que pasó en Génesis. Dios les había escogido a ellos por pueblo suyo y, por lo tanto, tenían que vivir como pueblo suyo, de acuerdo con los mandamientos y estatutos de Dios. Esa es la condición que nosotros tenemos hoy día. Jesús también nos dio mandamientos, básicamente dos mandamientos, o dos principios, básicamente. Primero, amar a Dios con corazón, alma, ¿no es cierto?, y fuerza. Y también amar al prójimo. Y eso podríamos pensar que son principios, porque de ahí se desprenden todos los demás, Pero ¿qué pasa? Que, como le decía, Dios nos dio mandamientos que cumplir, leyes y estatutos. Pero también estamos en países que también hacen leyes y estatutos. ¿Cuál vamos a cumplir como cristianos? Si lo hacían, dice el comentarista, tenían la promesa de que tendrían las bendiciones de Dios. También tenían la promesa de la conservación de la vida, pero si no obedecían serían castigados. Así era el Antiguo Testamento, castigo. La ley, usted incumplía la ley y era castigado. A veces el castigo era incluso la lapidación, como en el caso del día sábado. Compare usted lo que pasaba en el Antiguo Testamento y ahora. No cumplimos una ley del Antiguo Testamento, nadie nos lapida, nadie nos castiga. ¿Cómo entonces? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos? Ahí pensemos un poquitito con respecto a eso. Versículo 25. Y tendremos justicia, dice acá, cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, con Él, como Él nos ha mandado.
Justicia, tendremos justicia. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿cuándo tendrá justicia? Cuando la persona será declarada justa. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, que Él nos ha mandado. O sea, la persona es justa cuando cumple la ley. Ahora yo le pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo usted es considerado justo? Cuando se arrepiente y cuando reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí usted es considerado justo. Hay un cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la justicia. Usted ya no es justo por cumplir la ley. Por eso decíamos, no estamos bajo la ley, pero no significa que estemos sin ley. Este versículo es sumamente importante, el versículo 24. El versículo 25. ¿Qué dice acá el comentarista? Literalmente significa, y se nos hará justicia. Eso significa. Es decir, seremos considerados justos por Dios si hacemos todo lo que Él nos ha ordenado. Romanos 10, 5, 6, 16 y Filipenses 3, 6. Cuando nosotros tratemos de agradar, seremos aceptables a sus ojos y dignos de su protección, dice acá el comentarista. Cuando nosotros tratemos de agradarle, ¿no es cierto?, seremos aceptables a sus ojos. Delante de Jehová, dice acá Moisés. ¿Qué significará delante de Jehová? Tendremos justicia delante de Jehová. Significa no solo en su presencia, sino de acuerdo con su juicio. Nosotros consideramos que delante significa estar parado frente de algo. Acá el comentarista dice no solamente significa estar parado delante de algo, sino que estar de acuerdo con Dios en este caso. Esto es que lleve su aprobación. Delante de Jehová significa que lleve su aprobación. Punto número 3. Dios requirió santidad al pueblo escogido. Deuteronomio 7, del 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora en el que le odia, en persona le dará su pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Versículo número 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El comentarista dice lo siguiente, aquí pueblo santo quiere decir pueblo apartado. Así como no somos nosotros un pueblo santo, también la iglesia está apartada. Israel también es un pueblo santo. Es porque Dios no ha terminado el pacto con ellos. Pueblo dedicado para Dios, que debe ser santo como Dios es santo. Santo significa apartado. Dios escogió a Israel para que le fuera un pueblo especial, que le perteneciera, que fuera su propiedad especial, dice acá el comentarista. Y es así, hasta ahora, hasta el día de hoy. Israel se ha destacado en muchas cosas. Por ejemplo, con el tema de la vacuna, por decir un tema nomás.
Ya lleva como el 80% de su población vacunada. Tiene unos niveles muy altos de organizarse. Eh, bueno, Chile no se queda atrás, tenemos ya 3 millones de personas vacunadas. Vamos después de Estados Unidos acá en América. Pero Israel siempre se destaca. Se destaca en todo, en la parte militar, en la parte, eh, ¿cómo se llama?, de conocimiento, en la parte científica. En todo ámbito se destaca Israel. Es un pueblo especial. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Dios no nos ama porque seamos importantes. Dios no nos ama porque seamos importantes. Somos importantes porque Dios nos ama. Hay un dicho, un pastor que dijo eso. Dijo, nosotros la iglesia no somos importantes, nosotros la iglesia, Dios no nos ama a nosotros porque seamos importantes. Nosotros la iglesia somos importantes porque Dios nos ama. Me parece interesante esa frase, no sé qué le parece a usted, deje el comentario si gusta. ¿Qué dice acá el comentarista? El verbo que se usa aquí, os ha querido Jehová, en el idioma original expresa un afecto ardiente y amoroso. Os ha querido Jehová en el idioma en griego, en hebreo, significa que es un afecto ardiente y amoroso. El más significante de todos, dice acá Moisés escribiendo, la elección de Israel fue por pura gracia, dice el comentarista, como debemos reconocer nuestra propia elección. Esto debía traerles profunda gratitud en sus corazones a los israelitas. Y esto mismo nos debe llenar a nosotros de idéntica gratitud, sabiendo que Dios nos miró con ojos de complacencia, no por nuestros méritos, sino simplemente por su amor misericordioso. Y aún más, como nosotros estamos en Jesús, cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Jesús, porque nosotros estamos dentro de Jesús, en Jesús. Usted está en Jesús. Cuando Dios lo mira a usted, no lo mira a usted realmente, mira a Jesús. Y con Jesús se complace. Y Jesús nos acepta a nosotros tal cual como somos en un principio, pero Él quiere que nosotros cambiemos y seamos como Él. Y como dice el versículo, hasta que todos lleguemos, en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a ser como Jesús. Ese es el plan. Al principio Él nos acepta tal como nosotros, pero al principio Él nos acepta tal como somos nosotros. Pero lo que Él espera es que llegamos a ser como Él. Así que no hay excusa cuando escuchen a un hermano y decir, bueno, Dios me acepta tal como soy. No. Usted tiene que cambiar y ser como Jesús, no como usted. Tiene que transformarse de usted a una nueva criatura. Esa es la idea. Si usted dice eso, es que Dios lo acepta tal como usted es porque no tiene claro lo que es el Evangelio. El Evangelio cambia a las personas. O simplemente la persona que dice eso no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, porque al aceptarlo implica necesariamente un cambio. Si usted no nota un cambio en usted es porque capaz que no haya aceptado a Jesús, ¿no? Dios muchas veces escoge lo débil del mundo para que brille más su poder. Pablo se gloriaría siglo más tarde en sus aflicciones e imperfecciones para que la grandeza de Dios se hiciera más manifiesta en su vida. 2 Corintios 12, versículo 9. Ahí Pablo dice esto. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Moisés especifica aquí que no era por amor a los padres, como dice en el capítulo 4, versículo 37, sino por el amor a ellos. En realidad Dios ama a todos, a los padres y a ellos. Y porque quiso cumplir la promesa hecha a sus padres. Dios ama a su pueblo y en justicia espera ser amado por él mismo. El amor es un sentimiento que requiere reciprocidad. Voy a repetir. El amor es un sentimiento que requiere reciprocidad. ¿Qué opina usted de esta última frase del comentarista?
Eh, Voy a comentar algo con respecto a que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Voy a repetir, el amor no es un sentimiento. ¿Cuál es el antónimo de amor? Sí, ya sé que está pensando odio. El amor, ¿qué es lo que es? Es algo que se expresa hacia afuera. O sea, no es algo para mí, es algo para el otro. Cuando yo amo a alguien, es para el otro, no para mí. El amor no es para mí, es para el otro, expresarlo en el otro. El odio hace esa expresión, el antónimo que del otro para mí. ¿Qué es lo que expresa mejor la expresión de yo quiero todo de ti para mí? Porque el amor es yo te doy todo lo de mí hacia ti, ¿cierto? ¿Y qué es lo que expresaría mejor lo que quiero que todo lo que tú tienes para mí? Lo que mejor expresa eso es el egoísmo. El amor es yo quiero darte todo para ti y el egoísmo es yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Por lo tanto, el antónimo de amor es el egoísmo y no es un sentimiento. Si usted cree que es un sentimiento, lea 1 Corintios 13 completo y va a ver que no hay nada de sentimiento ahí, son expresiones. El sentimiento es algo que viene y se va. Por ejemplo, yo salgo de vacaciones y me siento bien, de vacaciones allá en un río, en un lago, qué sé yo. Después vuelvo de vacaciones, miro la cuenta que me salió, los gastos que hice y ya no me siento bien, me siento mal. Así son los sentimientos, vienen y se van. El amor no es un sentimiento, son acciones concretas y voluntarias hacia la persona. Porque si dijéramos que el amor es un sentimiento, ¿qué pasaría con Dios? Dios es amor. Significa que Dios es un sentimiento, está basado en un sentimiento que a veces sí, a veces no, voluble, qué sé yo. Veamos el versículo número 9, continuemos. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, dice acá. ¿Qué dice acá el comentarista? Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Naturalmente hay una condición y esta es guardar sus mandamientos. Exactamente. Es una muestra de amor, tanto del hombre para Dios. Por eso que el amor no es un sentimiento. Si yo amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. Voy a guardar sus estatutos. ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. La mayor expresión de amor hacia Jesús es guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son? Básicamente dos dijimos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y de eso dependen toda la ley y los profetas. Los hombres somos olvidadizos y necesitamos agendas para que nos recuerde lo que debemos hacer. Dígame si no es cierto esto. Pero Dios no necesita nada de esto. Él es fiel y cumple siempre lo que promete. Versículo 10. Y que le da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y que no demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Este versículo es bastante fuerte, por decirlo de alguna manera. De igual manera que premia y bendice en abundancia al que le ama, castiga al que le odia. El que no es fiel a Dios llega a experimentar por sí mismo que está recibiendo ni más ni menos el pago de su infidelidad y desobediencia. Hemos de aprender y ver a una misma vez el amor y la justicia de Dios. Debemos entender que Dios es amor, pero también Dios ejerce la justicia. El pago de no amarle a Dios se ejecuta con la justicia. Ya todos sabemos el fin de aquellas personas que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Esas personas lamentablemente van a ir a un lugar que nosotros llamamos, o que la Biblia llama el infierno. Pero fíjense que el infierno no fue hecho para esas personas. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Si una persona va al infierno, esa persona será un extraño ahí. Nadie debería ir al infierno. Si el infierno no fue hecho para las personas.
pero ahí va a ir, ahí va a estar. Dios es amor, pero también es justicia, dice acá el comentarista. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esto dijo en el Antiguo Testamento y hoy día también. Guarda mis mandamientos, dice Jesús. ¿Qué dice acá el comentarista? Como consecuencia de lo dicho anteriormente y sabiendo que Dios no tarda en castigar a sus enemigos, el pueblo es exhortado a observar, o sea, a cumplir los mandamientos de Dios. Así somos exhortados nosotros también. Acá el comentarista dice algo bastante interesante que yo le voy a leer con calma y ponga mucha atención a lo que voy a leer ahora. Dice el comentarista así: aunque solo fuera por conveniencia y egoísmo, nos convendría cumplir los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué opinan ustedes? Me llamó la atención lo que puso acá. Aunque solo fuera por conveniencia y egoísmo, nos convendría cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Esto sería cierto porque, claro, digo yo, pucha, y si Dios existe realmente, ya bueno, voy a cumplir los mandamientos aunque no crea en ellos, voy a cumplirlo igual por si acaso Él existe y por haberlos cumplido soy salvo. ¿Cuál es el problema de eso? De, aunque solo sea por conveniencia y egoísmo, nos convendría cumplir los mandamientos de nuestro Dios. ¿Cuál sería el problema que tiene esa frase si nosotros la hacemos tal cual como así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el problema? ¿O no habría ningún problema? Aunque ya, cumplimos por conveniencia y egoísmo todos los mandamientos, ¿somos aún salvos? ¿Sabe que aquí hay un problema? Porque Dios también no solamente ve las acciones, sino que también ve los corazones. Esto que puso acá el comentarista no es bueno. No es bueno porque debemos hacerlo en forma obediente porque nosotros queremos y porque nuestra fe está en lo que hacemos. Si lo hacemos por conveniencia o por egoísmo, cuando estemos en la presencia de Jesús nos va a decir, o nosotros le vamos a decir, pero yo no hice milagros, yo no hice clase de escuela dominical, cuando estábamos en la pandemia ya en el año 2020, 2021, no hice clase de escuela dominical por YouTube, no estuve participando en Zoom con la iglesia. Entonces, ¿qué me va a decir Jesús si no lo hago por convicción, por fe? Me va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Esto es lo que está diciendo el comentarista, que hagamos, no lo hagamos. Hagamos porque nuestra convicción lo dice que lo hagamos. ¿Qué más dice acá? Pero siendo que además de ser nuestro Dios, es nuestro Padre, debemos hacer lo que Él nos pide, impulsados por el amor y no solo por el temor. Acá arregla un poco la cosa, pero más de alguno se puede confundir. No hagamos nada, no cumplamos los estatutos por temor. El temor no se basa en el Nuevo Testamento. Jesús nunca habló de temor, nunca habló de venganza de Dios, nunca habló de que Dios nos va a traer desgracias si no lo hacíamos. Él nos dio la libertad. Dice, la verdad los hará libres, y libres del pecado, y libres de estas cosas, de tener la libertad para escoger nosotros mismos si queremos seguir a Dios o no queremos seguir a Dios. Dios nos da la libertad, el Padre nos da la libertad de hacer estas cosas. Y yo sé que usted lo está haciendo. Yo sé que usted lo está haciendo y continúa haciéndolo así. Con fe en Jesús, con amor hacia Él, y si usted tiene fe en Jesús y tiene amor hacia Él, solo en forma espontánea cumplirá los mandamientos de Jesús. Repito, ¿cuáles son los dos mandamientos de Jesús básicos que nosotros podemos decir que son principios? Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí se deriva toda la ley y los profetas y todo lo que nos rige a nosotros como cristianos. Que el Señor los bendiga. Bien, ya nos vamos despidiendo de este estudio bíblico. Ya estamos en el número 32, parece ya. 32, correcto, 32, 33.
Eh, ya estamos a punto ya de entrar a otro tema que es bastante interesante, ya lo vamos a mostrar ya. Y continúa cuidándose, ya es cierto, la vacuna ya se está implantando a todo el país. Esperemos que de aquí a 4 meses estemos todos, la gran mayoría vacunados. Esperemos que cambie la situación que estamos ahora. Vamos por buen camino. Sigamos orando a Dios para que ningún hermano se enferme en este transcurso. Esperemos que usted también de la tercera edad se haya vacunado. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao.